Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte, lunes 5 de diciembre y comenzamos una nueva semana de la mano de Dios. Más que nunca es cierto que lo importante es que sigamos caminando de la mano de Dios y que sigamos confiando en Dios, en sus promesas y que su presencia va a estar con nosotros y nos va a acompañar y va a ir delante de nosotros. Como se lo dijo a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida, al igual que se lo había dicho a los israelitas que iban a entrar a la tierra prometida en el libro de Deuteronomio, confíen en Dios, confiemos en Dios, que Dios es el que va a caminar delante de nosotros. Así que empezando esta semana de la mejor manera, meditando en la palabra de Dios, los voy a invitar a orar y a que hagamos la meditación que tenemos para esta noche. Señor, en esta noche te damos gracias por una nueva semana que comenzamos de tu mano, que tú nos des fuerzas nuevas. Te damos gracias por el descanso del fin de semana y te pedimos que tú vayas delante de nosotros caminando en esta semana, que todas las cosas que tenemos por hacer seas tú con tu poder, con tu mano poderosa en medio de todos nosotros tus hijos. Señor, gracias por terminar este día y empezar esta semana meditando en tu palabra, que tu palabra traiga consuelo, guía, ayuda y cambios, Señor, importantes en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La meditación de esta noche está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En la segunda carta del apóstol Pablo, él está hablando de un tema muy importante. Él va a hablar de la humildad, de una forma, porque va a hablar de él mismo, entonces va a hablar de una forma muy sentida acerca de la importancia de la humildad, y va a usar un ejemplo de su propia vida que lo hemos escuchado mucho. Está en la segunda carta de los Corintios, el capítulo 12, y yo les voy a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 7, versículos 5, 6 y 7. Dice así: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y le voy a leer el versículo 8, porque dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí Pablo viene hablando va a hablar acerca de la humildad, y arranca el tema hablando acerca de un hombre del cual dice que no sabe si en el espíritu o en la carne fue al cielo, y dice que vio cosas inefables, cosas que no se pueden expresar con palabras, y habla acerca de estas revelaciones y dice de él mismo: bueno, por tal hombre me voy a gloriar, porque no era el mismo. Dice: pero no lo voy a hacer, no me voy a gloriar de mí, de lo que yo he experimentado, de lo que yo he vivido, aún de lo que Pablo sabe y conoce. Dice: de eso no me voy a gloriar. Y parece ser que el tema de la humildad no es algo que fue con lo que Pablo nació. Evidentemente es algo con lo cual Dios tuvo que trabajar mucho, porque Pablo mismo dice: para que yo no me gloríe, me fue dado un aguijón en la carne. El famoso aguijón en la carne de Pablo, que realmente no sabemos qué es. Pablo simplemente lo menciona, su aguijón en la carne, y se especula acerca de si era alguna enfermedad física, si era algún defecto físico. Algunos dicen que era tartamudo para hablar, dicen muchas cosas que realmente no sabemos. La realidad es que este impedimento que Pablo tenía, fuera físico,
fuera espiritual, fuera emocional o fuera lo que fuera que Pablo tenía, le había rogado a Dios que se lo quitara 3 veces. Y Dios le había dicho, no, bástate mi gracia, porque necesitas esa debilidad para que Dios se engrandezca. No pueden decir, claro, es porque Pablo todo lo hace bien, es porque Pablo sabe muchas cosas. No, Pablo es una persona débil, pero Dios se vale de él. Y es Dios. Pablo mismo dice, es para que incluso las personas vean en mí y oigan de mí, mas no porque yo lo diga. Y nos llega a la memoria esa famosísima frase que se ha vuelto tan famosa últimamente en nuestro país, de usted no sabe quién soy yo. Y es todo lo contrario a la muestra de humildad. Pablo dice, si yo quisiera gloriarme, tengo de qué gloriar. Y no estaría mintiendo, no estaría exagerando. Habla acerca de, no solamente de lo que él tiene, así como daba el ejemplo del hombre, de las cosas que Dios le ha mostrado, que Dios le ha revelado, que Dios le ha dado a Pablo, sino también de todo lo que Pablo había conocido, experimentado, de todo lo que Pablo sabía, de todo lo que Pablo había estudiado, tantas cosas en las cuales Pablo sinceramente era muy bueno, en comparación incluso con los mismos apóstoles que caminaron con Jesús. Pablo mismo reprende al apóstol Pedro, que fue el encargado de guiar a los 12 después de la muerte de Jesús. Pablo tenía mucho de qué gloriarse, él mismo lo dice. Si yo quisiera gloriarme, no estaría mintiendo. Pero Pablo dice, ese no es el camino. La humildad es una cuestión con la que muy seguramente, como a Pablo, Dios tiene que trabajar con nosotros. Con la que muy seguramente muchos de nosotros debemos de pedirle que no nos quite el aguijón en la carne. Sea lo que sea, que nos recuerde que no solamente debemos de ser humildes para reflejar a Dios, porque es lo que Pablo dice, yo no les digo a la gente quién yo soy o lo que yo he logrado, sino que yo dejo que ellos vean en mí y que oigan de lo que Pablo predica. No porque él mismo les dice, es que usted no sabe quién soy yo, sino todo lo contrario. Porque Pablo humildemente siempre dejaba que vieran a Cristo en él. Incluso una vez Pablo fue azotado injustamente, siendo ciudadano romano, podía haberlo dicho, y incluso después de haber sido azotado, Pablo dice, yo soy un ciudadano romano y ustedes no debieron haber hecho eso, y se llenan de temor las autoridades por lo que habían hecho. Pablo ni siquiera usaba esas cosas a su favor. Pablo dejara que fuera Dios. Y Pablo establece algo que es sumamente importante, que nos debe llevar a valorar la humildad. Porque cuando usted y yo nos defendemos, usted no sabe quién soy yo, simplemente le decimos a Dios, deja esto que yo lo arreglo con mi reputación, con lo que yo he hecho y he logrado. Pero cuando nosotros como Pablo callamos, nos sometemos a nuestro aguijón en la carne y le pedimos a Dios más humildad, es Dios el que va delante de nosotros. Es Dios el que pelea por nosotros. Es Dios el que se encarga de mostrarle a la gente quiénes somos nosotros, sus hijos, a los cuales cuida y guarda. La humildad es un principio, es una virtud que como cristianos debemos de trabajar mucho, debemos de procurar vivir siendo personas humildes, sin importar lo que tenemos, sin importar lo que hemos logrado, sin importar lo que hemos estudiado, debemos de orar y pedirle a Dios para que nos dé humildad. Y que finalmente no tenga que pasar como Pablo, un aguijón en la carne, del cual le pidamos a Dios que nos quite y Dios nos va a decir, no, bástate mi gracia. Y que sea Dios el que se perfeccione en nuestras debilidades. Le invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tus enseñanzas y por la enseñanza que nos transmites hoy a través de la vida de Pablo. Enséñanos a vivir en humildad, no a gloriarnos de nosotros mismos y de lo que hemos logrado, lo que tenemos, sino que seas tú exaltado por nuestras debilidades. Que nos lleves a callar en muchas ocasiones en donde podríamos simplemente con varias palabras hacer las cosas. Llévanos a callar en los momentos que sean necesarios para que tú seas exaltado.
para que la gente pueda verte a ti a través de nosotros. No la altivez, no la arrogancia que predomina en el mundo que vive sin ti, sino la humildad que debe caracterizarnos como tus hijos. Llévanos aún a abrazar las debilidades que tenemos en nuestras vidas y a sentir lo especial que son esas debilidades para que tú te gloríes y para que tú te seas exaltado en nuestras vidas. Señor, te damos gracias una vez más pidiéndote que bendigas esta semana para nosotros y sigas cuidando de tus hijos. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y que tengan muy buena semana. Hasta luego.